Hey Luna, what's 9 minus 3? You can do it. Good. Okay, what is 6 minus 2? 6 minus 2? What? Good. Okay, last one, 5 plus 4. 5 plus 4. You got this. What is it? Me enviaron este video con el comentario y pregunta de lo impresionante que llegan a ser las mascotas, ¿no? Y de si realmente las mascotas pudieron o no tener un conocimiento aritmético, ¿no? Como en el caso de este perrito que por lo que vemos es capaz de contar. Pero bueno, aquí hay algo interesante que deberíamos comentar con respecto a este video. Si bien la ciencia del análisis del comportamiento ha avanzado durante estos años un montón sobre investigar, sobre comprender las capacidades cognitivo-conductuales de los animales, en caso particular perros y gatos, hay muchas cosas que no conocemos y hay muchas cosas en las cuales aún tenemos o tratamos de generar un entendimiento sobre qué puede estar pasando, y esta pudiera ser una de esas conductas. Antes de continuar con el video, tendremos que referirnos al principio de Ockman, que dice que la respuesta más simple tiende a ser la más probable, pero no necesariamente la verdadera. Aclarado esto, continuemos. Para entender un poco lo que puede estar sucediendo en esta conducta, tendremos que referirnos a una historia de hace muchísimos años donde el protagonista es un caballo. Clever Hans fue un caballo muy famoso en Europa hace muchísimos años porque el tutor afirmaba que ese caballo era capaz de resolver algunos cuestionamientos matemáticos, ¿vale? Aritméticos que le proponían. Y esto llamó muchísimo la atención en aquellos años, tanto que lo llevó a la fama y empezó a hacer giras por toda Europa. En algún momento llega a Alemania, ¿vale? Y los alemanes, un poco llamados por la situación de que el caballo pudiera tener la capacidad de contar, y también preocupados por el impacto mediático que pudiera tener estas afirmaciones, bueno, decidieron hacer una serie de cuestionamientos y de pruebas al caballo para ver si realmente era capaz de contar o no. Lo interesante de estos estudios que le realizan a Hans es que se dan cuenta que puede acertar el 90% de los cuestionamientos, pero siempre y cuando su tutor conociera la respuesta de esos cuestionamientos. Cuando el tutor no conocía la respuesta a los cuestionamientos matemáticos, el caballo solo era capaz de acertar en un 6% de las veces, lo cual, bueno, lo vuelve interesante. ¿Qué es lo que hacen? Separar al tutor del caballo para ver si esto tuviese algo que ver, y se dan cuenta que el caballo aún así podía acertar a ciertos cuestionamientos siempre y cuando el investigador conociera la respuesta de la pregunta. Si no conocía el mismo investigador la respuesta, el caballo tampoco era capaz de acertar. Entonces, como muchos ya habrán pensado, el caballo realmente no es que supiera contar o fuese un telépata el caballo. Lo que sucedía es que el caballo aprendió a observar. Este caballo era un experto en leer el lenguaje corporal, y entonces eso era lo que le permitía obtener la información del entorno para saber hasta dónde emitir la respuesta conductual, ¿vale? Entonces no es que supiera contar, sino que el caballo solamente respondía a las claves contextuales. Y esto, en el ámbito de la psicología, lo denominamos como el efecto Hans-Clever. Y este efecto, que es nombrado así en honor al simpático caballo, hace referencia a la influencia que tienen las expectativas del experimentador sobre los resultados de su experimento, ¿vale? Y es que regularmente los sujetos tienden a responder en la dirección que se espera de ellos. Oye, Doc, entonces me estás diciendo que este perro no es capaz de contar. Bueno, en realidad no lo sabemos. Lo que sí podría yo decirles es que puede ser que estemos ante un caso simple de condicionamiento, ¿vale? Pensemos que esta coevolución que hemos tenido con los perros los ha orillado a tener que ser individuos mucho más visuales, es decir, a tratar de observar en este caso al tutor para saber cuál va a ser la respuesta con respecto a la conducta que ellos emiten, ¿vale? Y eso va a determinar entonces si realizan más frecuentemente o con más intensidad esa conducta. Esto no demerita de ninguna manera el trabajo que ha hecho el tutor con su mascota con respecto a generar ese condicionamiento, lo cual lo hace muy interesante,
pero realmente si el perro pudiera o no tener las capacidades de contar, es algo que no sabemos, y entonces quizá esta explicación de condicionamiento sea algo mucho más adecuado para explicar este video que estamos observando. Bien, pues espero que les haya gustado este video. Y si tienen más dudas o si quisieran conocer un poquito más de comportamiento, mándenme un mensajito, etiquétenme en los videos y con gusto los comentamos. Un saludo.